Qué lindo. Gastón, venía a darnos el mensaje del Señor. Se fue Gastón de aquí con Rocío, su esposita, y sus dos niños, Luz y Enoc. Y llegó el otro Gastón con Jessica y con otro, pero no Enoc, sino se llama Nehemías y también Ruth. Qué cambios lindos, ¿no? Bien. Está creciendo Enoc, anda por ahí, lo vemos un poquito más grande, está hermoso. Bien, dale con todo. Contanos algo de la obra en Belleville también. Fuerte el aplauso a Jesús, la persona más importante en la iglesia, el fundador de la iglesia, el que le da vida a la iglesia, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Más fuerte porque es para Él. Toda la gloria, toda la honra, la alabanza y toda adoración a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un gusto volver a verlos, hermosa familia, nuestra familia, es nuestra casa acá junto a mi esposa y también a nuestros hijos, nuestros dos hijos que son florenses, porque ellos nacieron acá en la ciudad de Las Flores, nosotros somos santiagueños, como la mama del mismo palo. Siempre decimos, yo soy más santiagueño que el coyuyo, le digo. Una chicharra grande, famosa de Santiago del Estero del Norte, ¿no? Así que estamos muy contentos, muy agradecidos a Dios. Con mi esposa no teníamos pensado venir por Las Flores porque teníamos que volver desde Hebrón ya, regresar a Belleville para continuar con la tarea, con la obra. Pero bueno, el Señor quiso que pasemos por la ciudad de Las Flores, gracias a Dios, gracias al Señor. Igual les cuento algo, si no viajábamos a Hebrón ya teníamos planeado venirnos para acá. Así que de alguna manera íbamos a llegar, pero acá estamos gracias al Señor. Reciban los saludos también de los hermanos de la ciudad de Belleville, estuve conversando con ellos, ahí está la obra firme, va marchando, va avanzando. Estamos orando, creyendo, ¿no?, por más almas que se acerquen a la iglesia, que reciban al Señor Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Y estamos a las piñas con el diablo, como dice nuestro pastor. A las piñas y a las patadas, ¿no? Pero bueno, si hay algo tan maravilloso que nosotros tenemos, siempre es el respaldo de nuestros padres, de nuestros pastores, de nuestros mentores, porque aquí nos hemos formado. El consejo que nunca ha faltado, ¿no? Y uno de los consejos de nuestro pastor, cuando uno está en la obra, dice, vos decile así al diablo, mira diablo, uno de los dos se va a tener que ir de aquí, pero te vas a tener que ir vos porque yo me voy a quedar aquí. En el nombre de Jesús. La obra avanza, tenemos allá en la congregación también un grupito de santiagueños, más santiagueños allá en Belleville. Uno es buen jugador, hincha de River, de la banda. Y bueno, por ahí empezó la amistad y después terminó, no, es un chiste. Los conocimos evangelizando en la calle con Rocío y bueno, de repente un día aparecieron en la reunión, gracias a Dios, ¿no?, estos dos jóvenes. Y bueno, trabajando. Antes de llegarnos, de viajar a Hebrón, 3 jóvenes más se acercaron a la reunión porque a través de que este muchacho que se congrega con nosotros juega al fútbol, juega muy bien al fútbol, trabaja en un matadero, me invitó a que vaya a presenciar el partido. Llegaron a la final de un campeonato que se realiza todos los años en Belleville, ya es la 3ª vez que llegan a la final. Entonces me fui a verlo ahí en una cancha famosa que se llama Club Bell, una cancha grande porque es un equipo importante en la ciudad. Y bueno, por medio de ir a mirar el partido, a hacerle hinchada ahí, a hacerle el aguante, como se dice, conocimos también a otro grupo de jóvenes que se acercaron y que bueno, me preguntaron si podían acercarse, les dije que no. Vale, le digo que sí, ahí nos vamos. Sí, llegaron a la reunión, se acercaron, recibieron al Señor y Dios está obrando. El Señor está haciendo cosas muy lindas en Belleville. Hay familia, gente que hemos conocido,
otros que muchas veces por curiosos se nos acercan, nos preguntan, gente que pide oración, nunca falta eso, ¿no? Pero esa es la tarea, ese es el trabajo que todos nosotros, ¿no? Lo que estamos involucrados en el ministerio, nos corresponde hacer. Estar para eso, orar, visitar, evangelizar, establecer bien firme la obra. Así que también, bueno, les enviamos saludos desde aquí porque hay algunos conectados que están desde Belleville, ¿no? Así como Diego, Luján, Abel, Alexandra, que nos están mirando desde allá, desde la ciudad de Belleville. Luján y Diego, sí, Luján y Diego son ellos, este matrimonio. Y Lunita también, la pequeña Luna, ella es chiquita pero poderosa. Anda de aquí para allá ahí en la iglesia. Pero ella ahora tiene una guitarrita y ella pasa al frente y me ayuda. Entonces ahí rasca la guitarra, ella también canta. Así que le mandamos un saludo a Lunita también, que ella está mirándonos. Dice, hija, le dice Diego, porque hubo un tiempo que como nosotros habíamos cambiado de salón, dice, hija, vamos a la iglesia, pero vamos a tratar de ir a una cama cerca. No, yo voy a la iglesia del pastor, dice. El pastor, no, la pastora, dice, yo voy a la iglesia del pastor. Tiene identidad, está agarrando el movimiento, lo está abrazando así, tiene su identidad, tiene su casa, esta pequeña Luna que es tan hermosa. Bueno, hoy quisiera compartir algo que tengo en mi corazón. La convención fue hermosa, maravillosa, la convención donde hemos, como dice la mamá, hemos recibido tanta fortaleza, tanto renuevo, algo tremendo de parte de Dios. Y hay algo que quedó marcado en mi corazón, fue algo que compartió el pastor Jim Cymbala, que yo también ya lo venía masticando hace unos días atrás, que corresponde a un tema por el cual todos nosotros estamos en la iglesia. El que está en la iglesia, de verdad plantado, es por una sola causa y una sola razón, y es por el perdón que nos brindó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así estamos. El cristiano recibe ese perdón. Entonces, pensando, meditando en esto tan importante para nosotros como iglesia, puse así, es fácil a veces pedir perdón, porque uno va y bueno, pide perdón, a veces pedimos perdón con vergüenza, otras veces con miedo y a veces enojados también. Pedimos perdón, pero ¿qué pasa cuando somos nosotros los que tenemos que perdonar? Ya cambia la cosa ahí, porque uno va a pedir perdón, perdóname, sí, perdóname, discúlpame. Pero ¿qué pasa cuando nosotros somos los que tenemos que perdonar? Corresponde a nuestra actitud, corresponde a nuestra decisión, pero también corresponde a lo que un día cada uno hemos recibido, el perdón. Pensaba esto profundamente en mi corazón porque si hasta el día de hoy lo que a mí me introdujo en el camino del Señor simplemente fueron unas palabras sencillas de mi mamá. Mi mamá me dijo, hijo, cuando era adolescente, Jesús no está muerto. Murió sí en la cruz, pero Él resucitó para salvar tu vida y perdonar tus pecados. Esas simples palabras sencillas de mi mamá hacia mí me traspasó todo el corazón, toda el alma, hizo que yo creyera en Jesucristo, hizo que yo aceptara a Jesús y me acercara a la iglesia y fuera tocado por el Señor. Simplemente esas simples y sencillas palabras que son bíblicas y que es la causa por la cual vino el Señor a esta tierra, para perdonar nuestros pecados. Pero a veces es difícil perdonar cuando no hemos recibido ese poder completo, porque uno no lo quiso recibir o no terminó de asimilarlo, del perdón. Cuando uno comprende, cuando nosotros meditamos, ¿no?,
todo lo que Dios nos perdonó, todo lo que el Señor nos bancó, nos aguantó, podríamos pensar, ¿cómo se me haría difícil perdonar entonces a mi prójimo? Si el Señor me perdonó, a mí me perdonó tantas cosas, Dios, tantas cosas feas, horribles, cosas que uno hace sin que nadie lo ve, ¿no? Pero el Señor lo ve todo, el Señor sabe todo. Por eso es que nos sale al encuentro de esta manera tan maravillosa. Y estudiando, bosquejando, el Espíritu Santo me llevó a esta historia, ¿no? Escribí esto, podríamos pensar, el creyente que no puede perdonar, ¿será entonces que experimentó el perdón de Dios? El perdón es sanidad, el perdón sana. En primer lugar, el perdón lo que hace es sanar. Jesús lo demostró de esa forma, sanó, libertó, nos libró de nuestros pecados mediante el perdón. Pero ahora vamos a leer esta historia recordando a Jacob y a Esaú. Dos grandes hombres, hermanos, muchos, bueno, la historia de estos hermanos eran que nacieron juntos del mismo vientre, ¿no? Ellos nacieron, eran hermanos y hubo una pelea ahí entre ellos, una rencilla como uno le puede llamar. Vamos al libro de Génesis en esta noche, una historia maravillosa, pero que tiene una hermosa historia, una hermosa enseñanza que nos deja a todos nosotros. Vamos, Génesis capítulo 33. Génesis capítulo 33. Dice así la palabra de Dios. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Antes de continuar quiero decir esto. Esaú con Jacob tuvieron una diferencia muy grande y una enemistad grande porque resulta que Jacob le dio valor a la primogenitura, pidió esa bendición de su papá, Esaú la despreció, pero ahí podríamos decir que Jacob engañó, se hizo pasar por Esaú porque ya estaba grande, su papá no podía ver, y eso le molestó a su hermano. Es algo familiar y muchos de nosotros tenemos enemistades en nuestro hogar por cosas familiares. Esto correspondía a una herencia, ¿no? ¿Cuántos problemas hay que corresponden a la herencia? De repente termina la vida del papá y la mamá y empiezan a aparecer los hijos que nunca estuvieron de todos lados. Es normal, pasa hoy, antes también pasaba lo mismo pasaba. Entonces, hacía mucho que no se veían. Jacob, cuando tuvo este desencontronazo con su hermano, era un poco más joven. Era más joven Jacob. Era un joven, habrá tenido entre los 25 y 40 años, se cree, Jacob, que tuvo que huir porque su hermano se molestó tanto que lo buscaba para matarlo. Jacob se encuentra con Dios en Peniel. Jacob representa al creyente. Jacob representa al creyente que se encuentra con Dios y cambia su vida. Porque ahí Jacob cambió su vida. Dios le cambió el nombre. Dios lo bendijo espiritualmente a este hombre, a este varón de Dios. Después de esto, ya Jacob va a encontrarse con su hermano y miren lo que sucede. Versículo 2. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Venía Jacob con toda su familia, porque iba a una ciudad.
y le era necesario pasar por donde estaba su hermano. Y de repente su hermano escuchó que Jacob iba a pasar cerca, salió también a su encuentro. Jacob, con miedo, comenzó a decir: venga acá mi familia primero, voy a poner a mis hijos adelante y voy a ponerlos con regalos, con vacas, con cabras, con utensilios, todo para regalarle, para apaciguar el enojo de mi hermano. Tal vez halle gracia de esa forma. Y ahí puso a su esposa. Adelante, miren, las entregó. ¿No? Que se arreglen ahí. Pero mientras ellos iban, Jacob iba detrás. Y dice la Biblia que él se inclinó 7 veces. Y esto es un ejemplo de reconocimiento, de humillación, de reconocer su falta, pero también de reconocer que él deseaba reconciliarse con su hermano. Ahora, dice la Biblia, versículo 4, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Qué tremendo. Él pensaba que Esaú iba a sacar su espada, iba a sacar una cuchilla y se iba a vengar. Sin embargo, esperó otra reacción, recibió otra reacción. Ya estos 2 hombres maduros, grandes, ejemplos de un creyente que caminó y que comenzó a madurar. Y esto nos deja una enseñanza muy grande. En primer lugar, Jacob se inclinó y todos sus hijos y ahí la esposa de él estaban mirando, sus hijos mirando a su papá pidiendo perdón. Su papá enseñando a su familia cómo pedir perdón, humillándose. Sus hijos los estaban mirando y su esposa también. Del lado de Esaú, él estaba mostrando a toda su familia que lo seguía detrás de él, a que no importa lo que les hayan hecho, tenían que perdonar. Miren, 2 familias, uno aprendiendo a pedir perdón y otro mostrando que uno debe perdonar. Qué hermoso. Estos 2 hombres se abrazaron, lloraron, sanaron su corazón. Pero ¿saben qué pasó? Ellos se perdonaron, se abrazaron, pero su familia, sus descendientes, no aprendieron la lección. Y es hasta el día de hoy que los descendientes de Esaú con los descendientes de Jacob tienen enemistades. No aprendieron esa lección que le dejaron sus mayores, sus padres. Qué tremendo es esto, el perdón. Les cuento una experiencia, ¿no? Un día estábamos acá, no sé si lo conté en algún momento, pero yo estaba corriendo un mueble con Mauri, ahí en el comedor, y viene la mamá, y la pastora, y nos veía hacer fuerza así, y dice la mamá: pero ustedes usen la cabeza, dice, saquen los cajones. Y tenía razón, se va a hacer más liviano. Y bueno, ahí nos miramos con Mauri, pero yo pensé esto, digo, pero la mamá, ¿por qué me dice así? Le falta sabiduría, ¿no se dan cuenta ustedes hombres? Y murmuré, pensé mal, hablé mal. ¿Saben qué me pasó? Al otro día, ahí en ese escalón, el más cortito de la escalera, al otro día nomás, creo que fue a la mañana, yo salí y no es que me torcí el pie del todo, fue apenas. Y se me estiraron los ligamentos. Entonces me fui al médico, bueno, me llevaron, en ese tiempo estaba el Nick, ¿cuántos se acuerdan del Nick? Un rubio alto, así de ojos verdes. No, era un peruanito chiquito.
Y, y estaba el Cristian Moreira también, ¿no, compañeros? Qué hermoso el discipulado, porque nos ha dejado y nos sigue dejando grandes compañeros y amigos en la obra, que ahora es pastor allá en Urdampilleta con Celeste. Y Cristian, y Nick, copastor de su papá allá en Perú. Bueno, me llevaron al hospital, no podía caminar y tuve que estar, creo que un mes, ¿no? Un mes con muleta. El pastor, cuando me ve bajar del auto, me dice, ¿pero qué te pasó? Dice, claro, nunca. Me fui y me llevaron, me trajeron cargando. El Mauri me ayudó, creo que a subir la escalera acá con el Cristian. Me alzaron y me subieron. La cuestión es que en eso que estaba ahí encerrado, orando, buscando a Dios, el Señor, por medio del Espíritu Santo, me dice esto. Escuche bien, esto fue una consecuencia de lo que pensaste y murmuraste en tu corazón. Miren, ¿no? Entonces yo me empecé a sentir mal y me taladraba la cabeza, creo que por 3 días seguidos, hasta que, bueno, un día en un devocional del mediodía bajé, bueno, y después, no sé si la mamá se recordará, pero me fui y le dije, mamá, yo quisiera pedirle perdón, porque esa vez que estábamos corriendo el mueble, usted nos dijo, ¿por qué no usan la cabeza? Y tenía razón. Y Dios me había hablado. Y el Señor me había, ¿no? Enseñado. Son consecuencias. Y no estoy queriendo decir que a todos nos va a pasar lo mismo. No digo eso. Pero sí es un aprendizaje. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera pensado, hubiera dicho, por esto me va a pasar esto, por eso voy a sentirme mal? Pero había una comunión en mi corazón que estaba mal por simplemente murmurar en contra, en primer lugar, de mi prójimo, pero también de mi pastora, de mi madre espiritual, de los que me estaban formando. Entonces tuve que pedir perdón y así comenzó a sanarse rápidamente mi ligamento. Pedí perdón y fue una carga que salió de mi corazón y salió de mi cabeza y se fueron esos pájaros, porque el Señor obró. Hay cosas que a nosotros nos suceden internamente y tenemos dudas y tenemos ira, enojo, amargura a causa de falta de perdón. Simplemente de perdonar, de poder reconocer y aceptar. Pero no nos olvidemos de esto, que si hemos salido al encuentro de nuestro Señor y Salvador Jesús, lo primero que Jesús nos brindó fue el perdón. Él nos mostró el poder que hay en perdonar, tan profundo que nos dio la vida eterna a través del perdón. ¿No? Algo increíble, algo que nosotros nunca vamos a superar, jamás vamos a superar esto. Pero sí Él nos dejó el ejemplo. Si yo te he perdonado tantas cosas que has cometido, ¿qué te cuesta perdonar si alguien te trató mal? Si alguien te dijo algo, si alguien se equivocó, ¿no nos equivocamos nosotros también? Claro, muchísimas veces nos equivocamos. Metemos la pata, a veces las dos, a veces el cuerpo entero, nos equivocamos. Tenemos nuestras falencias, pero qué maravilloso también es tener a Jesús, nuestro ejemplo de perdón y también de perdonar. De perdón y también de perdonar. Ese es el poder que hay. Satanás pierde con esto, perdió. Me da la sensación de que cuando él escuchó al ángel decirle a María y a José, y llamará su nombre Jesús, los demonios hicieron así, comenzaron a asustarse. Porque mencionó el nombre de aquel que es y será el Rey de Reyes y Señor de Señores, que apareció para deshacer todas esas obras del diablo, para destruirlas por medio del perdón. Simplemente perdonar. Entonces, el poder del perdón de los pecados
te convierte, te hace cristiano, un pequeño Cristo, ¿no? Aunque sea doloroso a veces las cosas que nos suceden, como tenemos al Señor, como hemos experimentado ese perdón, no será tan fácil perdonar. Te digo porque a mí me pasó y seguramente a muchos de los que están aquí que tienen más años que yo de creyentes también le pasó y has experimentado el poder que hay cuando uno perdona de verdad, cuando no tienes nada en tu corazón, no tienes nada en contra de la otra persona, ya está, ya se fue. Como decía un predicador una vez, el perdón bien perdonado es como cuando uno se corta una parte de su cuerpo. ¿Qué pasa? Cuando pasa el tiempo, eso se cicatriza, uno tiene la cicatriz, recuerda, eso me hice cortándome, no sé, cortando una madera. Pero yo ahora me toco y no me duele. Está la cicatriz, uno se toca, te apretás, no te duele. Así es el perdón de verdad. Uno recuerda, sí, me pasó esto una vez, pero ya no me duele eso. Ya quedó en el pasado, ya está, ya pasó lo que pasó, pasó ya, ¿no? Lo pasado pisado, como el dicho criollo este. Si solo estás o si solo estamos aquí, si solo nos acercamos al Señor por algún beneficio que de hecho es maravilloso, los milagros que Dios hace, ¿no? El hermano Pablo, te animo a creer, Pablo, porque yo también tenía cálculo en los riñones y me internaron por eso y me iban a operar, pero una noche estando en la reunión lloré al Señor, dije, Señor, he visto milagros que has hecho, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad, porque también estaba dudando. Y yo sentí como algo se me desprendió. Entonces al otro día me fui al médico y llevaba la ecografía de los cálculos porque tenía que ir para el cirujano, para que me den fecha para operar. Entonces agarró el ecógrafo, empezó otra vez a buscar y buscaba y decía, no entiendo, no está. Me dice, no sé por qué, no está. Y miraba la otra, pero si ayer hace unos días atrás te hicimos y estaban los cálculos. Yo sabía que era el Señor el que lo había sacado. Fue el Señor el que me operó. ¿Tiene poder? Claro que sí. Claro que sí hay poder en el Señor. Pero si solamente estamos siguiendo al Señor por un milagro, que de hecho Dios hace milagros, si solamente seguimos al Señor, decía hace unos, no sé si ayer hablando con una mujer, ¿no? Decía, si solamente uno sigue al Señor por milagros, si solamente uno sigue al Señor porque, bueno, me falta trabajo, necesito trabajo, Dios, necesito que prosperes mi hogar, que de hecho Dios lo hace, porque Dios sí lo hace, o no lo hace, Dios lo hace, Dios prospera, Dios sana toda enfermedad, ¿no? Pero ¿de qué nos sirve tener todo ese beneficio si no obtenemos el mayor poder que tiene el Señor para darnos, que es perdonarnos, sanarnos de esa maldad? No nos sirve de nada le sirve. Y no tenemos una fe sólida, no tenemos una fe firme. Y Jesús dijo en algún momento, ¿no?, que la multitud lo seguía y dice, ustedes me siguen porque yo lo sustento. Porque Él es bueno, Él es misericordioso. Pero ustedes trabajen por esa comida que a vida eterna permanece. ¿Cuál es la comida que a vida eterna permanece? Lo espiritual. Lo profundo de Dios, lo que nos arraiga, lo que nos hace estar plantados en la casa de Dios, aquí en la iglesia. No importa lo que pase, a mí nadie me mueve de este lugar, porque yo sé quién me ha perdonado, sé de dónde me ha sacado. Y de esa forma tengo la fe y el amor para comenzar a ser un cristiano, un creyente diferente, poder perdonar, poder pedir perdón. Para eso necesito la humildad que hay en Jesús. Jesús estando en esa cruz, en esa condición. Qué hermosas esas palabras que ya conocemos mucho, ¿no?, lectores de la Biblia, cuando Él miró y les dijo, papá, perdonalos a ellos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Así también nosotros a veces debemos comprender a los que nos dañan. No saben lo que están haciendo. Comprendamos de esta forma y decís, te voy a perdonar, de igual manera te voy a perdonar.
te voy a perdonar de igual manera, porque eso nos entregó el Señor a nosotros. Esta arma tan poderosa que al diablo lo destruye. El perdón al diablo lo destruye. Donde hay perdón en un matrimonio, el diablo sale rajando de esa habitación. Donde hay perdón entre hermanos, el diablo se va, porque ese poder lo destruye. Esa gracia tan maravillosa, simplemente diciendo, perdóname, quiero pedirte perdón. Hay tantos pasajes en la palabra del Señor que corresponden al perdón. Se haría muy extenso, pero vamos a leer algunos pasajes. Vamos a leer, por ejemplo, Oseas capítulo 14, versículo 1 al 7. Un pasaje muy conocido, los profetas menores. Esta manera de mostrarnos el perdón, el Señor. Quiero pedir perdón ahora, perdonarme. No, de verdad. Pedir perdón porque no saludé a nuestras madres mayores. Nuestra hermana Emma, que la tenemos en el corazón, nuestra hermana María Coralio, den un aplauso al Señor fuerte por sus vidas. Hermoso es poder verles. Ellas están en nuestro corazón porque, bueno, nuestros hijos nacieron acá, pero muchas veces la hermana Emma nos agarró un cariño grande a nosotros, a mi esposa, a nuestros hijos, y bueno, a veces sabía invitarnos a almorzar en su casa. Recuerdo en el verano cuando sabíamos ir, la hermana Emma le abría la canilla del patio a Luz y ahí la metía en un fuentón y ella la mojaba, la bañaba así, ¿no? La hermana Emma. Lo mismo hizo con Enoch. Y bueno, un día Luz fue al patio y se mojó y yo me molesté porque no le habíamos llevado ropa y la hermana Emma me retó. Me dice, pero ¿cómo la va a retar? Dice una niña, dice, déjala, yo le doy la orden. Bueno, hermana Emma, está bien. Qué hermoso. Cuánto bien nos hizo y nos hace la hermana Emma y la hermana María Coralio. Dice la palabra, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Y dice Dios, yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, su olor será como de vino del Líbano. Miren, todo lo que Dios prometió hacer con su pueblo, perdonarlos de pura gracia. Y por medio de ese perdón, dice la palabra del Señor, que Él iba a ser como un rocío, un refrigerio para ellos. Iban a poder florecer como el Líbano. Todo lo que produce el perdón y el perdonar, florece, florece. Comienza a cambiar la relación en el hogar, la comunión cambia, hay frutos. Cuando uno aprende a perdonar y perdona, hay frutos y uno lo ve, se disfruta la familia, se disfruta el hogar. Recuerdo mis padres, mi papá era un hombre que tenía muchas rencillas con sus hermanos. Peleaban mucho. Y a través de esas peleas, nosotros también nos distanciamos con nuestros primos. ¿No? Porque eso pasa a veces cuando uno se pelea con su hermano, ya a tu hijo le dice, mira, no te juntes con este, o ya empiezan los problemas también, hasta los primos se pelean, se distancian. Así es, ¿no? Lo había pasado con Esaú y con Jacob. Bueno, así era nuestro hogar. Hasta que un día
uno de su hermano llegó al camino del Señor y Dios le habló del perdón y se pudieron restaurar y fue sanada esa relación que por años vivían como perros y gatos. Y de esa manera también nosotros con nuestros primos pudimos también tener comunión. Poder volver y darnos cuenta, pero qué sonso que hemos sido por culpa de que nuestros padres tenían diferencia, nosotros también tuvimos diferencia. Nada que ver, ¿no? Pero Dios se encargó. Pero ¿qué pasó ahí? Hubo renuevo, hubo fruto, hubo amor, creció otra vez la comunión, el espíritu de familia. Qué lindo es recuperar eso, el espíritu de la familia. Y te dejo esto, lo vas a recuperar pidiendo perdón y perdonando. Pidiendo perdón y perdonando. Todo esto produce algo que florece en el hogar, pero también produce milagros. Dice Jesús en su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es esto? El perdón. Buscar el perdón, la restauración, la comunión con el Señor. Y todas las demás cosas que estás buscando, que estás esperando trabajo, estás esperando un milagro que Dios haga en tu hogar, en tus hijos, problemas en tu salud, será añadido por la pura gracia y misericordia del Señor. Fuerte el aplauso a esa gracia, a esa misericordia tan poderosa de nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hechos capítulo 26, versículo 18. Hechos 26, 18. Perdón. Hechos capítulo 2, versículo 37 en adelante. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Estoy haciendo énfasis en el poder que hay en perdonar. No, lo más feo que hay en este mundo, lo más feo y más doloroso y más triste que hay en este mundo es el pecado, es la maldad, porque ese pecado que mora en nosotros hace que nosotros no le demos la espalda a Dios y también nuestra vida vaya en decadencia, de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Es lo más fuerte que hay. La maldad esta, pero esa maldad hace que nuestro corazón también sea duro y sea todavía más engañoso, más egoísta, más soberbio, sea más frío, más indiferente y tratemos a los demás con apatía, con indiferencia. No me importa, ¿qué me importa a mí el otro? Todo por la maldad que hay, que causa el pecado, que causa. Pero bueno, vuelvo a repetir esto, el poder que hay en perdonar. Es el ejemplo que el Señor nos ha dejado, perdonar. Perdonar, siempre perdonar. Siempre perdonar. Gloria a Dios por esto, gloria a Dios por el perdón de los pecados. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Versículo 12 vamos a leer. Versículo 12. Miren esta expresión tan maravillosa. Dice, vestidos pues como escogido de Dios. Un escogido de Dios es un creyente, es un cristiano. Es alguien que recibió la redención, recibió el perdón de sus pecados. Santos y amados, de entrañable misericordia. ¿Qué nos hace perdonar? La misericordia. ¿Qué hizo que Dios nos perdonara a nosotros? Su misericordia. El que Él tenga misericordia. Dijo el salmista, Señor, mejor es tu misericordia que la vida, por eso mis labios te alabarán. ¿Por qué? Porque si Dios no hubiera tenido misericordia de él, no hubiera tenido vida. Si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros,
no tendríamos una nueva vida, no tendríamos una nueva esperanza en este camino. Dice, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y ahora dice, soportándoos unos a otros, y vamos todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vamos a repetir esta parte que dice de la manera que Cristo. 1, 2, 3. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Diga usted, así también lo tengo que hacer yo. Otra vez, así también lo tengo que hacer yo. ¿Cómo te perdonó el Señor? Ahora piense lo que Dios te ha perdonado. No estoy diciendo que uno va a escarbar, sino estoy queriendo remachar este poder tan profundo que hay en perdón, en perdonar. De esa manera que el Señor te perdonó y que a mí me perdonó, debemos perdonar también a los que nos ofendieron. Si hay alguien que nos hizo mal, perdonemos. Soltemos esa carga. Y si hicimos algo malo a alguien, seamos como Jacob, que maduró ya siendo un hombre grande y tuvo un encuentro con el Señor y fue corriendo y abrazó a su hermano y seguramente le pidió perdón y le dijo, perdóname, perdóname. Detrás de cada uno de nosotros, los que somos padres, hay hijos que aprenden de nuestras actitudes. Hablaba hace un momento de los problemas familiares. ¿Qué aprendimos nosotros sin conocer al Señor viendo a nuestros padres pelear? Que si alguien estaba en contra de mi papá, yo estaba en contra de él. Yo tampoco no lo perdono. Si alguien le hizo esto a mi hermano, se vuelve mi enemigo. ¿No? Algo tan por ahí torpe, podríamos decir. Y se rompe la comunión. Se quiebra. Pero seamos como Jacob. Seamos como Esaú. Mostremos en nuestro hogar, a nuestros hijos, a nuestros hermanos menores también. Esta es la forma de mantener una comunión. Mírame, yo pido perdón. Seamos como Esaú, mostremos en nuestro hogar, debemos perdonar. Si alguien nos hizo algo, fue terrible lo que Jacob hizo. Le quitó la doble porción de la herencia. La doble porción, le quitó todo. Miren si no tenía un motivo Esaú para tener ahí un altercado con su hermano. Pero bueno, aprendió, aceptó, se humilló. Qué linda figura Esaú con Jacob abrazándose, llorando los dos, diciendo por fin aquí te encuentro. Yo te perdono, hermano, te perdono. Perdóname si algo te hice, te pido perdón. Es la gracia que viene del cielo. Esa gracia que se hizo carne y habitó entre nosotros para traernos perdón, simplemente perdón de todos nuestros pecados y de esa manera también darnos esta virtud de poder perdonar. Como dice la canción de René González, ¿no? Tener la virtud de poder perdonar. Dice, si vamos a la cruz, vemos el cuadro de quien fue crucificado. Qué tremendo eso. Y en esta noche, ese poder tan glorioso, por la gracia del Espíritu Santo, está en este lugar. Está en este lugar. Y esa nube, esa gracia, ese poder de perdón, quiere traspasar tu corazón, quiere sanarte, pero también quiere empujarte, quiere llevarte a que puedas reconciliarte, en primer lugar con Dios, pero también en segundo lugar con tu familia, con tus amigos, que podamos humillarnos y decir, necesito perdonar. Tal vez
Te vas a ahorrar muchos problemas perdonando. Y te vas a ahorrar muchos problemas también pidiendo perdón. En esto se resume el mandamiento, toda la ley, dijo Jesús, en que se amen los unos a los otros. Simplemente que se amen, amándonos, amando de verdad, con profundo amor. Quiero invitarte a que te pongas de pie en esta noche y que por un momento no pensemos, Señor, si has venido a esta tierra, si nos has brindado la vida eterna, simplemente fue por una causa de perdonar. Si puedo tener vida y si puedo tener paz en mi hogar mientras somos peregrinos hasta que el Señor venga a buscarnos, ayúdame a perdonar, ayúdame a pedir perdón, ayúdame a soltar esta carga. No nos olvidemos los padres, hay una familia detrás nuestra que ve nuestras actitudes y que ellos seguirán nuestros pasos. Si nosotros no perdonamos y aprendemos a perdonar, nuestros hijos también van a ser afectados. Vuelvo a repetir esto, hasta el día de hoy la descendencia de Esaú y Jacob están peleados y fue algo profético por la falta de la comprensión y de entender esta virtud tan maravillosa de perdonar y pedir perdón. Levantemos nuestras manos al cielo en esta noche y allí todos juntos comencemos a hablar con el Señor, comencemos a hablar con Dios. Hay un poder que en esta noche se soltará en la fe de cada corazón que tiene este deseo de recibir la virtud del perdón, la virtud poderosa que hay en el perdón, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al mundo de sus pecados, de toda maldad, de toda maldad, de toda maldad que hay en nuestro corazón, todo pecado, todo resentimiento, toda amargura, toda malicia, toda codicia, envidia, celos que hay en nuestro corazón, avaricia, toda esa avaricia que hay, ese celo que tenemos en contra de nuestro prójimo, esa envidia que nos produce enemistad en el hogar, en la familia, con nuestros amigos, en el trabajo, y todo esto que nos ha llevado a que muchas veces caigamos en un estado de enfermedad donde tenemos gastritis nerviosa, donde se despierta la diabetes, donde se despierta un cáncer, donde de repente se nos sube la presión, se nos baja la presión. Oh, pero en esta noche la virtud poderosa del perdón está en el aire, está aquí en este ambiente, en esta nube espesa de gloria, que quiere destilar y derramar este poder sobre cada corazón, Vamos, clamemos al Señor, tomemos esta actitud de Jacob, humillándonos. 7 veces se inclinó a tierra, 7 veces mostrando su arrepentimiento, mostrando allí su humildad, mostrando su quebranto. Oh Señor Dios Todopoderoso, aquí estamos en esta noche, Señor amado. Aquí estamos, Dios amado, dándote gloria, reconociendo tu virtud de perdón, reconociendo esta gracia bendita que nos ha rescatado, reconociendo que somos necesitados, que necesitamos esta gracia poderosa, Señor amado, que nos saca de la miseria, humana, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, tu buen espíritu en esta noche, tu espíritu, oh, traiga sanidad al corazón, No sé qué es lo que hay en tu corazón, no sé qué es lo que está doliéndote, amargándote en el corazón. Oh, algún pleito, enemistad
amistad, falta de perdón, falta de pedir perdón también. Hay algo que te amarga, hay algo que te hunde, que te quita la vida, que te está secando. Oh, pero en esta noche, deja que el Espíritu Santo obre, deja que el Espíritu Santo quebrante, rompa en tu interior, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, ven como agua limpia, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo, saca el orgullo, la soberbia, saca ese orgullo, esa soberbia de nuestra humanidad, a morir esa obra de la carne en nosotros. Espíritu Santo, ayúdanos a perdonar, ayúdanos Espíritu Santo, ayúdanos, oh, ayúdanos. Jesucristo dijo: si vas al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate primero con tu hermano y después lleva tu ofrenda al altar. Una actitud de humildad, una actitud de madurez para adorar a Dios, una actitud de madurez para exaltar a Dios y recibir la bendición del Espíritu Santo. Oh, gloria al regresar a tu casa en estos días. Tal vez te ha estado molestando una rencilla que tienes con tu familia, con tus hermanos, con tus padres. Pero en esta semana toma esta actitud de Jacob, toma esta actitud de Saúl, acércate, reconcíliate, sana tu corazón.